Muy buenas noches. Muchas gracias por inaugurar con nosotros este programa que hemos dado en llamar Poder y Territorio. Desde hoy estaremos todos los viernes puntualmente a las 20 horas para conversar sobre lo que es la sociedad, la política y la economía del Paraguay desde una perspectiva nueva. El propósito de este programa, tengo acá algunas anotaciones, es ver a la sociedad sobre la geografía desde una nueva perspectiva, que es una perspectiva de interdependencia de las regiones de todo el país con relación a Asunción, el norte, Concepción, San Pedro, el este, Amambay, Alto Paraná, el sur, Encarnación, la zona de Ñembucú, la zona central de Coronel Oviedo, la zona guaireña, la zona cordillerana, el área metropolitana de Asunción y el Chaco paraguayo. Entonces nosotros creemos y tenemos una hipótesis en este programa, y dicha hipótesis dice que Asunción ya no es el centro neurálgico ni del poder político ni del poder económico del Paraguay. Si nosotros miramos los datos y miramos las evidencias, podemos ver que ni a nivel de Producto Interno Bruto, tampoco a nivel de población, obviamente, tampoco a nivel de recaudación de impuestos, Asunción como centro de la República unitaria, entre comillas, del Paraguay, ya no es la madre de ciudades, o en todo caso fue un padre y hoy es un padre responsable. Por eso podemos ver un gran movimiento, una tendencia de descentralización, regionalización y hasta desobediencia en la política paraguaya, tal cual es o tal cual son algunos ejemplos, como Miguel Prieto, un independiente que hoy gobierna y reina en Ciudad del Este, en la municipalidad, en la intendencia de Ciudad del Este, o el señor González Baezquen, que es gobernador del Alto Paraná, que ni reconoce la operación Cicatriz, que es un acuerdo de cúpulas aquí en Asunción dentro del Partido Colorado. La conclusión es que, dicho esto, la mejor decisión individual de cualquier actor político, regionalmente hablando del Paraguay, es la peor decisión grupal dentro de una perspectiva nacional de designio colectivo. Y con esta introducción me gustaría saludar a nuestros compañeros. Yo le quiero saludar a Hugo Duarte, quien es mi compañero de camino. Estarán hoy con nosotros, voy acá a nombrarlos a cada uno de ellos. Hugo Duarte, mi compañero de trabajo, conductor conmigo de este programa y creador de esta perspectiva. Cristian Bianciotto, director de Oviedo Press, panelista departamental desde el Caguazú. Claudia Fischer, ella es panelista departamental desde el norte, desde Concepción, comunicadora, también que vive en Concepción. Carlos María Vera, quien será hoy un poco nuestro hilo conductor, porque el tema central hoy será el este del Paraguay, en este momento pandémico, la zona del este. Carlos María Vera, panelista de la zona del Alto Paraná. Jorge Villalba, desde Encarnación, panelista desde el sur del país. Entonces me gustaría hacer un paneo rápido, un recorrido de los que ya están presentes para saludarnos, y luego pasaremos un video que representa, de acuerdo a una investigación que hemos hecho, cuál es el origen político de Ciudad del Este. Muy buenas noches, entonces, Hugo Duarte, Cristian Bianciotto, Carlos María Vera y Jorge Villalba, quienes son los que ya los veo presentes en esta noche. Muy buenas noches, Hugo Duarte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, compañero? ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Cristian? Un placer estar con ustedes en esta noche donde se inaugura este espacio de análisis de esta propuesta un poco rupturista en el sentido de informar desde las voces de las principales ciudades del movimiento político y económico del país. Con Víctor hablamos de que nosotros simplemente vamos a hacer lo que vamos a conducir y los panelistas son los que van a darle el contenido de las noticias de sus respectivos departamentos y ciudades.
Así que es un placer estar con ustedes y vamos al desarrollo del programa. Un breve saludo nomás. Cristian, por favor, luego Carlos María y por último Jorge. Buenas noches, Víctor. Buenas noches, Hugo, y a los panelistas. Contento de formar parte de este selecto grupo y, bueno, a las órdenes para poder hacer el análisis desde Coronel Oviedo, en contacto de una tarde bastante agradable de viernes y presto ya para esta jornada de Territorio y Poder. Gracias, Cristian. Muy buenas noches, Carlos María, desde Ciudad del Este. ¿Qué tal, doctor Víctor? Un gusto también para el doctor Duarte y naturalmente para todos los compañeros, colegas. Y bueno, aquí desde Ciudad del Este, que va a ser un poco el epicentro, ¿verdad? de los temas que vamos a abordar en esta jornada. Bueno, un gusto, una jornada bastante brumosa ha sido la de este viernes en la capital del 10º departamento, pero con un clima bastante estable, por cierto. Muy buenas noches, Jorge Villalba, panelista desde la capital departamental de Itapúa, del sur del país. Muy buenas noches, Víctor, Raúl, Hugo y los demás compañeros. Un saludo desde el sur del país. Hoy en un día agitado en el Paraguay por este suceso que está conmoviendo no solamente en nuestro país, sino también en la Argentina. Contento por el inicio de este periodo en Poder y Territorio. Así que éxitos a todo el equipo y ya prestos para continuar con este programa. Muy buenas noches entonces y muchas gracias. Me gustaría pedir a nuestra directora, la eficientísima Mónica, que pudiera, por favor, tener la generosidad de pasar el material que hemos preparado sobre cómo todo comenzó en el este del Paraguay. Las nuevas generaciones de paraguayos nacidos en los 80 en el siglo pasado no podrían imaginar un mapa del país sin el icónico nombre de Ciudad del Este y todo el atractivo del turismo de compras. El recorrido de la comunidad, sin embargo, no fue tan fácil. Vencer las tupidas selvas del Alto Paraná fue apenas el comienzo de una atractiva historia de triunfos y fracasos. Fundada por decreto del 3 de febrero de 1957 con el nombre de Puerto Flor de Lis, por iniciativa del entonces ministro del Interior Edgar L. Insfrán, se convierte en Puerto Presidente Stroessner primeramente, luego Ciudad Presidente Stroessner. Luego del golpe de Estado del 3 de febrero de 1989, la población decidió por plebiscito mandar al baúl de la historia el nombre anterior y rebautizar con el nombre de Ciudad del Este al antiguo puerto. Nombres como el de Juan Eudes Pereira, Carlos Barreto Sarubi eran los caudillos en la zona, todos con vínculos con el contrabando, con referentes políticos y militares, quienes oficiaban de padrinos y socios de los negocios. El advenimiento de la democracia permitió la competencia electoral. La ANR demostró su hegemonía con el clan Zacarías, el cual durante mucho tiempo gobernó la región. El frente opositor, el PLRA, consiguió hacer valer su poderío y se quedó con la gobernación en una oportunidad. La precandidatura de Javier Zacarías a la vicepresidencia de la República con el ingeniero Castiglioni fue el momento más importante del clan. Tan importante, no obstante, resultó la articulación opositora en contra del clan Zacarías que posibilitó el ascenso de Miguel Prieto, un representante independiente, a la Intendencia de Ciudad del Este. Un paso en la tendencia de descentralización, regionalización y desobediencia que está caracterizando los últimos tiempos a la política paraguaya. También se destaca en esta misma tendencia el nuevo gobernador Roberto González Baezquen, quien desconoce la operación cicatriz y se rebela al poder central de Asunción. Es como diría Jacques Rancière con relación a los momentos políticos. Hay una temporalidad que es interrumpida, hay una fuerza que es capaz de actualizar la imaginación de la comunidad que está comprometida allí y de oponerle otra configuración
de la relación de uno con todos. Muchas gracias, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Tal cual decía nuestro BTR, nuestro material, nuestra pequeña película, no somos Netflix, pero procuramos serlo. Y entonces, gracias, ahí ya lo veo a Daniel Pereira. Él es el que está representando hoy al señor Miguel Prieto. Daniel Pereira es director general de la Municipalidad de Ciudad del Este. Acabamos de recordar, Daniel, que es de Ciudad del Este nace como flor de lis, Puerto Presidente Stroessner, Ciudad Presidente Stroessner, y hoy Ciudad del Este, luego de un plebiscito, si no estoy equivocado. Eso es lo que Hugo Duarte, nuestro profesor de politología y de historia, nos ha enseñado. Me gustaría comenzar, y después que siga Carlos María Vera, preguntándole a Daniel Pereira cómo ven dos cosas desde Ciudad del Este. Número uno, ¿cómo ve la operación Cicatriz, el mundo de Ciudad del Este, visto y considerando que es una de las ciudades que más sufre la supresión de horas de producción y de consumo y de comercio pandémicos, y también probablemente una de las ciudades más castigadas por la crisis sanitaria? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cómo están las recaudaciones y cómo están los pagos de los compromisos correspondientes a la ciudad, que sé que deben estar difíciles? Muy buenas noches, Daniel Pereira Mujica. Buenas noches, Víctor. Buenas noches a Carlos María, a todos los compañeros y a la audiencia. Asimismo, la pandemia trajo consigo situaciones muy difíciles para la ciudad. Hemos empezado el año bastante bien. En enero hemos llegado a una recaudación histórica de 47.000 millones de guaraníes. Empezamos bien y con la pandemia realmente la ciudad quedó muy afectada. Acordémonos que Ciudad del Este es una ciudad donde se vende más del 99% y más, ¿verdad? Del alimento que consume viene de otras ciudades del país y principalmente del Brasil, del estado de Paraná y otros estados. Y al cerrarse el puente, y otra cuestión, ¿verdad?, fundamental, que nuestra interdependencia y nuestra relación con Foz de Iguazú, con el estado de Paraná, es tan fuerte que al cerrarse el puente, lógicamente, viene a afectar de sobremanera. Y otra cuestión también, que por más que en los últimos 10, 15 años la ciudad ya ha empezado a depender menos del microcentro, porque se ha desarrollado sectores importantes, en cuanto a logística del agro, cuestiones financieras del agro, parques y zonas industriales. La economía de la ciudad empezó a diversificarse, pero aún así el comercio, el microcentro, sigue siendo importante y eso lógicamente quedó totalmente parado. Les comento que nosotros hicimos un estudio el 19 de agosto, un muestreo, porque nos preocupaba dos cosas, ¿verdad? Uno, el impacto ya económico y social, muy drástico, muy negativa por la pandemia, y otra cuestión también, que veíamos que nuestros vecinos, parientes, amigos, la infección a simple vista era muy superior a los datos oficiales. Hicimos una encuesta con un rigor estadísticos, pero también, lógicamente, sabíamos que nos encontramos podíamos topetar con un pequeño sesgo, porque le preguntamos a la gente si tuvo síntomas o si está con síntomas. Hoy encontramos un 15% ya de la población en ese entonces que nos decía sí, cuando los datos oficiales decían solamente 1%. Otra cuestión, en lo económico, les comento que encontramos ya 65.000 desempleados, formales o informales, y en promedio el ingreso de los hogares, en este caso me refiero solamente a los hogares, no de las empresas de servicio, industria, solamente reducción del ingreso en los hogares
aproximadamente $29.500.000. Entonces, es un efecto negativo terrible. Y nuestra recaudación, ya incluyendo mes de agosto hasta ahora, estaría ya en torno a 65% de reducción del municipio. Esto comparando con los datos históricos de los últimos 5 años de la recaudación. Don Daniel, ¿me permite que le haga una consulta respetuosamente? Nosotros no solamente lo hemos invitado a esta reunión, sino que hemos realizado algunas investigaciones previas y en la base de datos de lo que sería la bolsa de Asunción aparece el incumplimiento. Como son datos públicos, le comento, yo no le puedo requerir tampoco, pero dejaron de pagar el 28 de agosto de 2020 4.309 millones de guaraníes de una emisión de deuda de intereses y capital. Como están en la página, estábamos mirando, todas las municipalidades miramos, todas las gobernaciones miramos, quién emite deuda, quién está al día y quién no está al día. Y con todo respeto, por lo que yo veo, es cierto lo que usted me dice, habrá caído más de la mitad, porque estos 4.309 millones de guaraníes, dice acá, venció el 28 de agosto y la Municipalidad de Ciudad del Este no pagó todavía los intereses y el capital. Esto es solamente para comprobar que realmente la recaudación, por eso yo le pregunté específicamente cómo están las recaudaciones, porque en materia de información pública aparece esto aquí. Y le hago una última pregunta. ¿Ustedes creen en la operación cicatriz que va a hacer eso, que los dos líderes poderosos del Partido Colorado se pongan de acuerdo y eso reditúe en beneficio de Ciudad del Este? Bueno, antes que nada, Víctor, es importante aclarar lo siguiente, lo que manifestaste. Sí. Esto voy a adelantar algo, que tal vez la dirección jurídica es la que debe de encargarse. ¿Cómo no? Nosotros tenemos ciertas dudas, tenemos informaciones de que los tenedores de los bonos es muy probable que sea parte del dinero que estaba manejando Messer. Por eso digo, es una información, no sabemos, es un supuesto, ¿verdad? Pero que nosotros habíamos requerido a la Bolsa de Valores que nos pasen los datos de los tenedores de bonos y nos dijeron que solamente si se judicializa a través de requerimientos de jueces. Entonces nosotros tenemos nuestras dudas. Es muy probable que sea dinero sucio. Lógicamente que si corresponde después vamos a ponernos al día, ¿verdad? Pero esa es la situación, porque lógicamente tenés razón, la reducción afecta a las finanzas, pero también está ese otro elemento que hoy está ya analizado y en lo jurídico, ¿verdad? Ya escapa de lo financiero, está en el campo jurídico y eso ya la municipalidad formalmente y seguramente tenemos que sentarnos con la gente. Lastimosamente hoy en día nuestra directora jurídica está con COVID y entonces después que se recupere ya vamos a estar en contacto con esa gente, ¿verdad? Ya, Daniel, breve y cortito, ¿cómo ves a la política asuncena? ¿Ustedes confían en Asunción? Y cerramos porque ya lo veo al doctor Roberto González esperándonos para entrar también. Daniel, ¿ustedes creen que Asunción va a ayudar a la crisis económica y sanitaria del Este en la medida que ustedes están esperando? ¿Sí o no? Hablar de Asunción como centro de poder, lógicamente que va a ser trascendental, ¿verdad? Acá nosotros estamos trabajando con Foz de Iguazú. Ahora estamos necesitando también el apoyo de Asunción porque les comento que hicimos ya algunas visitas en Foz. Quisieron crearnos problemas. Hoy en día todos ya tenemos inmunidad acá. ¿Verdad? Me refiero al intendente, en mi caso, otros directores. Y la vez pasada quisimos pasar nuevamente solamente en la cabecera del puente en la oficina de la Receta Federal para tener ya una reunión presencial para hacer otra vez el muestreo, pero ya con el test de ELISA
y el test rápido, y lastimosamente el ministro, ¿cómo es de la? No me acuerdo el nombre. Por nota le enviamos y nos dijeron, sí, pueden pasar, pero van a quedarse 14 días en cuarentena, ¿verdad? Entonces, es un despropósito, creemos nosotros, porque ¿por qué razón es tan importante? Porque les comento que después que nosotros hicimos eso como municipalidad, después de ese estudio, hace 3-4 días el Ministerio de Salud dijo, sí, es cierto, ahora los datos oficiales de Ciudad del Este y Alto Paraná hay que multiplicarlo por 10. O sea que nos podían haber tenido acá 200 meses en cuarentena y nunca vas a llegar al pico, y sin embargo los datos reales demuestran ya que la infección y la velocidad de infección es muy rápido, ¿verdad? Y seguramente en poco tiempo ya vamos a llegar a inmunidad de rebaño, a un pico donde después ya va a descender la infección. Entonces son momentos ya que podemos trabajar con Foz de Iguazú, el Estado de Paraná, con la gobernación del Alto Paraná, y para avanzar en eso, porque así como dije, nuestra interdependencia, nuestra interrelación es fundamental. Ellos nos necesitan a nosotros y nosotros también a ellos. Muchas gracias, Daniel. Me gustaría después dejarle, estamos un poco ensayando este programa, está saliendo bien, les felicito a todos. Me gustaría que, por favor, pudiéramos ver el material número 2 sobre la cuestión económica en Ciudad del Este, y luego le dejo a mi querido Carlos María Vera, que le salude y le reciba. Muchísimas gracias, Daniel, por de pronto. Y me gustaría, por favor, que Carlos María Vega le reciba al señor gobernador, el doctor Roberto González Báez, que después de unos 3 minutos de airear un poco el programa con una presentación sobre una investigación que hemos hecho sobre la realidad económica de Ciudad del Este y los antecedentes del mundo de los negocios, el de la reexportación, el turismo e Itaipú dentro del ejido de la región del Este. Por favor, Mónica, si pudiéramos pasar el material de investigación. Si Ciudad del Este es la São Paulo del Paraguay, Asunción sería una Brasilia. En la primera se hacen negocios, en la segunda se gastan los impuestos. Antes de la pandemia ya existía una dialéctica de intereses en conflicto en el tema de las tiendas libres de impuestos en la zona fronteriza. Por un lado, los empresarios paraguayos quieren imitar con un régimen similar en Paraguay las tiendas duty free que se están abriendo en Foz de Iguazú y en toda la frontera del Brasil. Por otro lado, el Ministerio de Hacienda, el Centro de Importadores y la Unión Industrial Paraguaya no aceptan la propuesta de sobrevivencia de los empresarios del Este. Solo en smartphones, celulares, Ciudad del Este importó en el 2019 un total de 8.500.000 kilos de aparatos, por un valor total de alrededor de 1.695 millones de dólares. En electrónica, importó 182 millones de dólares y en informática 270 millones de dólares. Antes volaban varios aviones cargueros por semana de 80.000 kilos cada uno. Por cada 10.000 kilos transportaban 1 millón de dólares. Hoy vuelan menos cargueros por semana, cada vez menos, y cada vez menos ventas hay en la región. Hubo un cambio tectónico en Ciudad del Este que solo es posible con la inteligencia artificial embarcada en un celular. Contra el lucro obtenido en el negocio de la importación, donde se gana poco margen por unidad, pero se mueve grandes cantidades de mercadería, en el mundo de la alta tecnología de alto costo y bajo peso y volumen, los importadores de whisky, cerveza y electrodomésticos tradicionales hoy ya no pueden competir. La primera formalización de Ciudad del Este fue en el 2005 con bienes de informática y telecomunicaciones, cuando los empresarios lograron convencer al gobierno para bajar las tasas de impuestos, con lo cual las importaciones y las recaudaciones se incrementaron exponencialmente, es decir, se transparentizaron. Ciudad del Este es la ciudad paraguaya con más semiconductores por metros cuadrados de todo el país.
Si las políticas públicas paraguayas se van a manejar en un escenario que se parece a una pista infantil de autitos chocadores, Ciudad del Este no va a poder sobrevivir. Se pensó en complementar el menú de turismo de compras y reconvertir el este con parques industriales, procesos de integración de cadenas productivas con el Brasil, instalar parques temáticos y lúdicos para compartir con Foz de Iguazú el flujo anual de turistas. Todo para evitar el deceso del polo económico ante las trabas que venía poniendo Brasil. Hasta que llegó la pandemia y aceleró la historia, la de la crónica de una muerte anunciada para el turismo de compras. Ciudad del Este, expresidente Stroessner, ¿sobrevivirá o será un deceso pandémico? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Carlos María Vera, te paso la pelota. Gracias, doctor Víctor. Saludos nuevamente a todos. Vamos a darle la bienvenida al gobernador del Alto Paraná, el doctor Roberto González Baecken. Gobernador, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches para este programa denominado Poder y Territorio. ¿Cómo le va, gobernador? Muy buenas noches para todos. Abrazos. Que Dios bendiga al Paraguay. Bueno, gracias por estar con nosotros en primer término, doctor. Quiero iniciar esta ronda de preguntas haciéndote la siguiente interrogante precisamente. Mañana, día de movilización nuevamente aquí en el Alto Paraná, particularmente en Ciudad del Este. Bueno, se paraliza nuevamente la ciudad. Bueno, eso de se paraliza es un decir porque de hecho, y en términos factuales está lo paralizada la ciudad, pero mañana se va a agravar aún más esto porque van a cerrar literalmente el puente por muchas horas. Eso significa que no van a poder ingresar vehículos de ningún porte, ni tampoco va a ser posible el egreso de vehículos de nuestro país para el Brasil. ¿Qué análisis tiene esto, doctor? Es un momento difícil que vive el departamento. Un departamento y sobre todo una ciudad que exclusivamente vive el comercio y por la cadena de crédito se vuelve a replicar a los otros distritos un poco más alejados inclusive. La gente tal vez no puede dimensionar lo que ocurre en Ciudad del Este. Prácticamente los comercios desolados, la mayoría ya no abiertos porque no tienen la posibilidad de continuar. Y hace que la desesperación haga que la gente termine manifestándose porque acá hay que encarar el problema de Ciudad del Este de dos aspectos que me parece que de repente se dejan de lado y que hay que atender. Uno, el tema de salud, pero el otro es el ligado al tema económico. Entonces, hoy día la problemática tiene que ser abordada de estos dos temas muy interesantes. No puede ser dejado uno de lado. Hay gente que prácticamente no está comiendo en el departamento. Son ya 5 meses y medio, un poco más, del problema que estamos teniendo de la crisis, que afectó a la gente que trabajaba en el día a día, para los empresarios pequeños. Y hoy los grandes empresarios ya no tienen la más forma tampoco de seguir sosteniendo. Y tenemos algunos datos interesantes a nivel de óbito, la cantidad de muertos en Alto Paraná, porque el informe del Ministerio de Salud dice Alto Paraná. Al comienzo decía Ciudad del Este. Ciudad del Este prácticamente duplica la ciudad de Foz de Iguazú. Me estaba comunicando hoy con la señora Linda Tayene por comunicación con el prefecto, porque hace 3 días o 4 días la ciudad de Foz de Iguazú tuvo un 98% de ocupación de camas de UTI. Y me decía Linda que el prefecto le decía que esas camas habían sido ocupadas por brasileños que viven en Alto Paraná, sobre todo en Santa Rita, que terminaron cruzando la frontera porque está abierto para ellos, para que puedan ingresar los connacionales de ellos a su frontera, y que se terminaron internando. Entonces, ¿quién le contagia a quién al final? Hemos tenido una carga muy fuerte del lado brasileño y posteriormente eso se replicó. Además, creo que por la estructura que tiene, por la infraestructura que tiene, por la infraestructura que tiene Brasil, los números son más sinceros que los números que terminan pintando. Y después no tuvimos la respuesta positiva para poder tener la cantidad de análisis y empezaron a hacer 15 días, 20 días de atraso. En el caso mío, siendo gobernador del Alto Paraná, yo recibí mi análisis después de 20 días. Así que si el gobernador del Alto Paraná recibe 20 días, una autoridad, imagínense el normal, el cual pueblo, verdaderamente, entonces las cifras no se apiadan. Concuerdo con lo que terminó diciendo la gente de la municipalidad,
pudieran haber dado un rigorismo mayor a su investigación, pero yo creo que estamos con los 40.000 infectados. Esta teoría viene de los Estados Unidos, hace rato estábamos hablando, la subcifra o la cifra negra, y en este momento el descontrol de muchas cuestiones del tema de la falta de políticas públicas, porque los programas no aterrizaron como debían haber sido acá en el departamento. Hoy tenemos ya el problema de la impronta económica y donde se suman prácticamente todos los comerciantes de Ciudad del Este a esta manifestación pacífica, sin colores, que lo que busca es llamar la atención y que se termine trabajando en un protocolo que nosotros estamos trabajando en la gobernación y queremos ir presentando. De dicho efecto, me acaban de decir que seguramente el lunes van a venir gente en representación del Ejecutivo para ir hablando un poco de ese protocolo, porque hoy al final el fuego está cerrado por disposición del gobierno brasileño hasta el 26 de septiembre. Ya, una otra consulta, doctor. Los referentes sanitarios hablan de la posibilidad de que aumente en un 30% después de esta gran movilización el número de contagios. ¿Usted cree en esa cifra? ¿Es un poco exagerada? Nosotros, la gobernación, mañana va a estar acompañando el reclamo de la gente. Vamos a estar con nuestra campaña de concienciación. Nosotros tenemos una campaña que se llama Alto Paraná se cuida. Mañana va a estar el móvil de la gobernación repartiendo tapabocas para todas las personas que concurran, mejor dicho, de tal forma, de alguna forma, paliar el inconveniente que puede haber. Entonces, vamos a estar repartiendo y ojalá que la gente tenga distanciamiento y el uso del tapabocas es indispensable. Hugo, creo que tenía algunas preguntas políticas al señor gobernador. ¿Podés prender tu micrófono, por favor, Hugo? Sí, ¿cómo está? Buenas noches, señor gobernador. Un placer verlo ya recuperado y fuerte para liderar un poco el proceso difícil por el que está pasando el departamento. Yo quería en realidad preguntarle, había leído algunas declaraciones suyas al respecto de que usted no desmeritaba la cuestión de la unidad, pero que hablaba de que en este momento probablemente esa operación cicatriz pueda estar matando un poco la autodeterminación que tienen los dirigentes de su partido, del Partido Colorado, para elegir sus representantes. Y esa declaración suya me llamó la atención porque no es la única que escuché, no es la única que me dijeron en diferentes ámbitos. ¿Podría poco explicarnos cómo usted ve este proceso político dentro del partido de gobierno? Bueno, es un tema muy profundo, muy espinoso. Nosotros, o yo por lo menos, y el equipo que está conmigo, cree que es necesario darle la gobernabilidad al presidente de la República. Así que me parece muy bien de que se hayan juntado los dos grandes movimientos de tal forma a proyectar políticas públicas que busquen un poco darle un poco de cintura a las políticas que quiere estar implementando el presidente. A partir de ahí todo bien. Ahora, de querer consensuar a través de un movimiento literalmente opuesto, con proyectos y propuestas completamente diferentes, con actores que se enfrentaron a través de un equipo que hoy día se llamará, no voy a dar el nombre, me parece un poco difícil y creo que la gente tiene que tener la posibilidad. Primero se puede consensuar bien, pero cuando hablamos de las metrópolis, por lo menos las grandes ciudades, va a ser prácticamente imposible. Entonces, si no hay un consenso, que creo que va a ser muy difícil que haya consenso en Ciudad del Este, en algunos distritos, darle la posibilidad a la gente, porque es un derecho constitucional y por supuesto que la gente va a terminar usando, el de poder candidatarse y bueno, que el partido posteriormente termine apoyando toda vez que haya las garantías necesarias en la elección al que salga el ganador de la Junta Eleccionaria. Perfecto, es muy clara la posición y todavía en línea con lo que había manifestado anteriormente. Ahora, para completar un poco, yo sé que conversás permanentemente con los gobernadores y que también sentís un poco el pulso de los demás departamentos. Yo hago lo mismo con muchos de los departamentos importantes del país y también percibo que hay como una suerte
de rebelión incipiente contra ese interés demostrado al inicio de digitar un poco los consensos y reivindican por debajo, fuera de la carpeta, fuera de la mesa, reivindican también lo mismo que vos estás diciendo, que vos lo decís públicamente y muchos quizás no lo dicen. ¿Vos sentís también lo mismo, gobernador, con tus colegas o con otros dirigentes? Hay un descontento de hace mucho tiempo, no solamente dentro del Partido Colorado, sino de los mismos gobernadores. Los gobernadores comienzan a tener vigencia a partir de la Constitución del 92. Posteriormente se habló de un proyecto de ley para buscar una descentralización que no fue eficiente. Y hoy prácticamente estamos alejados de las políticas públicas. Todas las gobernaciones del Paraguay aproximadamente impactan en el presupuesto general de gastos de la nación el 1.7%, todas. Y sumadas a las intendencias, con un 5.2%. El 95% prácticamente del presupuesto se maneja en la ciudad de Asunción. Somos, creo que, si no me equivoco, el país de todas las Américas con mayor centralización. Y el centralismo está comprobado que trae la acumulación de las riquezas. Al tener acumulación de las riquezas, las oportunidades de trabajo, de poder tener mejores universidades, mejores escuelas, mejores puestos de salud, inclusive de poder desarrollar el intelecto a partir de cualquier actividad deportiva, la gente que está más alejada del poder central no tiene la misma oportunidad y se vuelve una forma de inequidad. Creamos ciudadanos de primera, de segunda y de tercera. Entonces creo que la descentralización, no estoy hablando de un Estado federativo, nos puede ayudar a que esas políticas sean por los mismos actores. No podemos seguir manejando la política de ciudades con 330 kilómetros que prácticamente nos separan del departamento, porque cuando vienen las políticas públicas, ya son tarde. Las políticas tienen que ser en la justa medida a la hora que se necesitan. Una política pública que venga aterrizando tarde en el departamento no termina teniendo el impacto que necesitamos. Y hoy se ha visto reflejado con el tema de la pandemia, donde una centralización nos ha permitido tener una respuesta cuando podríamos haber tenido nosotros una participación mucho más efectiva y hubiera sido un poco una corresponsabilidad de los actores políticos de los gobiernos subnacionales poder dotar a nuestro pueblo de los materiales necesarios. La gobernación del Alto Paraná recibe solamente el 0,16% del presupuesto de gastos de la República y termina impactando dentro del Producto Interno Bruto con el 32%. Si bien es cierto que hay obras de infraestructura que se hacen, nos gustaría que nos tenga más en cuenta porque estamos convencidos que somos las personas que tenemos la posibilidad de saber dónde tienen que hacer. Es como el ejemplo de una fotografía. La fotografía tiene la gente de Asunción. Cuando va a la fotografía y mira la fotografía, puede la fotografía cambiar en 24 o en 36 o en 50 horas o en 50 días. Y nosotros somos los que estamos acá, hacemos prácticamente de paño de lágrimas de una cantidad de situaciones y muchas veces nos piden cosas que no nos da el presupuesto y terminamos verdaderamente siendo una gota de agua en tantos lamentos que existen y estamos alejados en políticas públicas que de repente va a depender si el gobernador es más afín a un movimiento o a un partido. En este caso yo tengo muy buena relación con el señor presidente, gracias a Dios, pero independientemente eso tiene que ser algo que no tenga que ver con los colores y necesitamos una respuesta más efectiva para que esas políticas públicas terminen impactando en el día a día de los ciudadanos del departamento. Le veo a Daniel Pereira Mujica sintiendo a las palabras del gobernador y me da la impresión de que hay como un discurso unificado entre Ciudad del Este y que también se alinea con el discurso del gobernador. Para terminar mi participación, una última pregunta. ¿Es hora de impulsar la descentralización como parte esencial de la agenda de gobierno, gobernador? Es hora de impulsar la descentralización y es hora que alguien se anime a lanzar un proyecto político que tenga a referentes del interior de tal forma de buscar una descentralización efectiva. Yo creo que de Asunción un poco vamos a poder esperar. Nosotros tenemos que ser actores y con muchas disculpas, 900.000 habitantes que están en Asunción, hombres muy ilustres, mujeres muy preparadas,
también tienen que darse cuenta que somos 6 millones de paraguayos que pedimos un trato más igualitario y es el momento de que tomemos la posta para un proyecto político que nos permita pergeñar verdaderamente un destino mejor para la gente del interior. Cristian, adelante. Buenas noches, gobernador, ¿cómo estás? Yo, en materia de descentralización, quiero plantear lo siguiente. No depende siempre o únicamente de que los actores políticos o de esta descentralización sean del interior del país. Depende mucho de que sea una corriente y una garantía que justamente nos da la Constitución Nacional de un país descentralizado para que se pueda llevar adelante la descentralización. Y lo digo por una experiencia que lo tenemos aquí. Nicanor Duarte Frutos de Coronel Oviedo fue presidente de la República y no logró también la descentralización. Es decir, se tiene que ir más allá de que los actores sean del interior del país. Se tiene que tener un sustento político y un argumento bastante sólido para descentralizar el Estado paraguayo, lo cual supondrá un grave sacrificio o un grave perjuicio incluso para quienes están detrás de la financiación o financiamiento de la clase política, que son los empresarios que abogan mucho también por el centralismo. Así que quiero nomás hacer esa dualidad, es decir, actores del interior, pero con una política clara que pueda determinar la descentralización. Nosotros, y con el respeto que se merece la gente que fue del interior de Asunción, la gente que fue del interior, pero terminó siendo asuncense, gente que fue a vivir. Yo vengo de Asunción y yo me volví alto paranaense y de Ciudad del Este. Yo vine hace 32 años y hoy soy alto paranaense por convicción y por lo mucho que he recibido del departamento y tengo un compromiso con esta gente que hoy día ha confiado en mí. ¿Qué ocurre con otros políticos que fueron del interior? Se hicieron todos asuncenses. Entonces, en el momento de la concentración del poder, y cuando uno va a terminar haciendo un proyecto político, hay que hablar antes, porque uno quiere tener, por supuesto, la mayor concentración del poder para poder implementar las políticas públicas. Por supuesto que tiene que ser un debate, y es un debate que hace rato tenía que haberse dado, y es el momento de plasmar y presentar, y entre todos poder construir. Nosotros no estamos hablando de un Estado federal, nosotros estamos hablando de que necesitamos un poco más de resolución. Y si me permite, quiero poner dos ejemplos. Hasta hace poco, el Ministerio de Salud, para la compra de los alimentos que compraban para los enfermos y para la gente, se hacían por proveedores, y creo que se siguen haciendo, están absolutamente viviendo una Asunción. Es decir, la lechuga que se va a Minga, Guazú, se tiene que ir a Asunción para que después vuelva a ser consumida por los enfermos que están en los hospitales. Eso me parece un despropósito cuando pudiéramos estar haciendo que algunas cuestiones se puedan resolver mucho más rápido. Jorge, por favor. Muy buenas noches, gobernador. Saludos desde la ciudad de Encarnación. Le quería consultar cuáles cree que son las políticas que debe acompañar el gobierno nacional o que debe implementar el gobierno nacional para primero levantar esta situación sanitaria tan difícil que está sucediendo allí en el este del país, y luego una medida económica. ¿Cuáles creen que deben ser esas medidas desde el gobierno nacional? A ver, Ciudad del Este necesita un auxilio de verdad. Y el Estado hoy día no tiene esa posibilidad de dar el auxilio. La idea es abrir el puente. Y acá vamos a entrar en verdad absoluta. Tenemos una epidemia, una pandemia, tenemos. Es un virus que mata, mata. Necesitamos tener mayor infraestructura, mayor cantidad de médicos, necesitamos dotar a la población de mayor seguridad en el tema de salud. Necesitamos cifras ciertas, porque hoy no tenemos la cifra verdadera para poder saber al final qué cantidad de la población va a terminar afectando y matando el virus. Y después tenemos que abrir la frontera. Ciudad del Este no va a tener la posibilidad, ni tampoco el Estado de paraguayo, de poder auxiliar si no terminamos abriendo. Hoy está muy valorizado, pero acuérdense que también esto es cíclico. Estamos convencidos que por lo menos este comercio local con la vecina ciudad de Foz de Iguazú va a empezar a reactivar de a poco la economía, y bueno, vamos a esperar un momento mejor que se termine poniendo mejor la moneda brasilera.
Entonces, hoy debemos trabajar en un protocolo de sanidad que está preparando la gobernación, donde tengamos el uso de todos los protocolos que dice el Ministerio de Salud, pero también la forma que la gente termine entrando, porque no hay políticas públicas que hoy día sean suficientes para la necesidad que tiene el pueblo de Alto Paraná. Bueno, muchísimas gracias, señor gobernador. Creo que vamos a tener que repetir en próximas jornadas una entrevista quizá un poco más profunda sobre no solamente la cuestión del sino que cuál sería, y usted lo tiene con justificadas razones, tiene derecho a pensar cuál es su futuro político. Lo vemos muy bien desde Asunción con Hugo, hemos escrito un artículo donde usted nos inspiró, que se llama La rebelión de los soldados, basado en un tuit suyo, en donde usted decía que Asunción no daba las soluciones y que llegó el momento de la descentralización, llegó el momento de la regionalización y hasta quizá de la desobediencia respetuosa, pero desobediencia al fin. Muchísimas gracias, señor gobernador. Que Dios le bendiga, lo vemos sano y continúe firme. Nosotros con este programa Poder y Territorio también estamos rompiendo los esquemas, y no solamente los periodistas de Asunción y no solamente los políticos de Asunción tienen la última verdad. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Puede despedirse, señor gobernador. Quiero agradecer la oportunidad de comunicarme con la gente y que Dios nos bendiga a todos y podamos salir lo más rápido de la crisis. Amén, señor gobernador. Amén. Decimos amén con usted. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Seguimos nosotros en el equipo interdisciplinario también nos despedimos de Daniel Pereira. Muchísimas gracias, Daniel. Puedes despedirte porque seguimos después nosotros haciendo un análisis coyuntural de lo que hemos conversado con vosotros dos. Daniel. Muchas gracias. Mis saludos fraternales. Hasta pronto. Muy buenas noches. Muchas gracias. Doctor Hugo Duarte, tenemos aproximadamente 8 a 10 minutos para que cada uno de los panelistas, Claudia, le pedimos perdón, que por favor pueda también ella hacer un poco. Vamos a comenzar con Claudia, mi querido Hugo. Vamos a hacer ahora un tocorré, como decimos en Paraguay, un tocorré de opiniones sobre lo que está pasando en el este, no lo que está pasando solamente en Concepción, en Coronel Oviedo, en el este o en el sur, sobre lo que está pasando en Asunción. Queremos escucharle a Claudia hacer un análisis coyuntural de la política, la economía y la sociedad paraguaya. Muy buenas noches, Claudia Fischer, desde Concepción. Buenas noches y el saludo cordial para todos. Muchas gracias por invitarme a participar también de este panel entre tantos colegas que tienen una vasta experiencia en este ámbito. Y bueno, aquí en el norte del país la situación no está tan buena que digamos por los últimos acontecimientos, que ya es de público conocimiento, de vuelta a lo que ocurrió en el distrito de Villaú, este supuesto enfrentamiento entre el Ejército del Pueblo Paraguayo y las fuerzas de tarea conjunta, que hacen un poco también de que la situación política se vea golpeada en este momento. Sobre todo la opinión pública bastante dividida por los últimos acontecimientos de lo que decíamos ocurrió ahí en el distrito de Villaú con el fallecimiento de estas dos niñas, supuestas integrantes del EPP. Esto también está generando una situación de temor aquí en el norte del país, y las fuerzas políticas se encuentran un poco divididas. Por supuesto, por un lado el Partido Liberal, por el otro el Partido Colorado,
que defiende la actuación del gobierno de Mario Agdo y más todavía con dándole ese apoyo a las fuerzas de tarea conjunta, al presidente de la República que estuvo aquí participando inclusive de la incursión a este campamento del Ejército del Pueblo Paraguayo. Perfecto, muchas gracias Claudia. Muy interesante tu reporte porque viene a completar un poco la visión que nosotros tenemos aquí en Asunción sobre este hecho. Mucha gente a favor y mucha más gente quizá en contra. Son 2 niñas que han sido abatidas y parecería que no se mintió, pero que se exageró la verdad. No hubo mentira, pero se exageró la verdad. Y a partir de eso, me gustaría que, a ver, quién quiere seguir comentando sobre este momento político, económico y social. Me gustaría que Carlos María vuelva un poco a comentarnos sobre lo que han dicho estas 2 autoridades tan importantes, no solamente para el este, sino que para todo el Paraguay. ¿Cuál es tu opinión de los comentarios, señor gobernador, y del señor secretario, mi querido Carlos María Vera? Sí, doctor Víctor. Y bueno, en referencia a lo que decía el economista Daniel Pereira Mujica, ¿verdad? Lastimosamente por razones de tiempo no pudimos seguir formulándole preguntas, pero quedó en el tintero una cuestión que particularmente me hubiese gustado preguntarle, pero por razones de tiempo no se pudo. Están barajando en la Municipalidad de Ciudad del Este la posibilidad de reducir el 50% del salario a los trabajadores. Y la sola mención de esa posibilidad ya generó en estos días justamente algunas reacciones naturalmente negativas, ¿verdad? Por parte del funcionariado en general. No sé si esta reducción eventual alcanzaría a toda la población funcionarial, pero a un número importante sí alcanzaría de acuerdo a la información que manejamos, ¿verdad? Y por otro lado, lo de mañana puede adquirir ribetes, puede adquirir proporciones importantes, ¿verdad? Esperemos que no pase nada anormal, ¿verdad? Que no haya desmanes, que no haya tropelías, porque realmente la gente está con un hartazgo importante. La indiferencia, la indolencia, la inacción del gobierno de Mario Agdo es palpable, es tangible. Nunca llegó el auxilio financiero realmente a un montón de empresas, especialmente las MIPYME aquí en Ciudad del Este y en todo el Alto Paraná. Y eso obviamente encrespó el agua, ¿verdad? Y se vive un momento bastante borrascoso, la gente está muy impaciente, está enfadada, enojada. Esperemos que mañana no se desborde, no se desmadre esta cuestión y realmente la movilización pueda encaminarse por el sendero de la normalidad, doctor. Hay tantas cosas por comentar, pero aprovecho esta oportunidad para hacer referencia nada más a esas 2 cuestiones. Víctor, me gustaría algún comentario final. Víctor, me gustaría hacerle una pregunta a Cristian, si es que está. Dale, sobre una situación que quizás pasó desapercibido, pero creo que Cristian debe manejar. En la semana pasada o en algún momento hubo alguna suerte de inicio de conflicto entre la sanidad de la ciudad de Caaguazú y la ciudad de Coronel Oviedo por la cuestión de camas o una cuestión relativa a eso, mi querido Cristian. ¿Qué podés contarnos con relación a aquello que yo leí muy de paso en algún tuit, creo que tuyo inclusive, y me pareció que era un capítulo más de lo que ya se vio en las últimas elecciones generales sobre ese inicio de conflicto entre ambas ciudades? Aunque no quieran admitir, el regionalismo está vigente en el departamento Caaguazú y la disposición de la quinta región sanitaria que tiene como sede a Coronel Oviedo fue que el hospital del IPS de la ciudad de Caaguazú se convirtiera en hospital respiratorio y que allí se llevaran a todos los que tendrían que tener terapia intensiva por COVID. Esto fue rechazado, el gobernador es de la ciudad de Caaguazú. Hoy se destrabó esa situación y bueno, van a readecuar una sección del hospital distrital para poder destinar justamente ahí el área respiratorio. Pero un fuerte conflicto de regionalismo, repito, aunque no lo quieran admitir. Y bueno, esto se suma a tantas irregularidades en el Ministerio de Salud que ahora pide 200
millones de dólares para poder destinar al sector privado en temas de terapia intensiva y test para el COVID-19. Es decir, los 1.600 millones, de los cuales 600 se destinó para salud, no bastaron para esto y ahora se pide 200 millones más de crédito o de fondo. Está difícil la situación en el departamento de Caaguazú. Atiendan un dato, les doy un dato para que ustedes manejen. De 67, 50, 55, ahora se reduce a 20, 27 la cantidad de COVID positivo en el departamento de Caaguazú. Lo que no nos cuentan es cuántas muestras procesan ahora por día, porque aquí falta todo reactivo. Enviaron 1.000 y aquí se hace reactivo, se procesa reactivo de Caazapá, Guairá, San Pedro, Canindeyú y departamento del Caaguazú. Y esos 1.000 ya habrán terminado. No nos atiende el teléfono ni la directora de la quinta región sanitaria ni el director del hospital, porque les queremos preguntar, ¿esta reducción de casos positivos en el departamento de Caaguazú se debe a una efectividad de las medidas protocolares sanitarias o a la reducción de cantidad de muestras procesadas? Creo que en el país está haciendo eso también el déficit, aunque igual hay un aumento atroz de casos positivos. Así que estamos mal en ese sentido. El sistema de salud dentro de 15 días colapsa totalmente, según la proyección de los matemáticos y estadísticos. Perfecto. La verdad que un escenario pesimista o realista, bien informado. Me gustaría, ya prácticamente para despedirnos, las palabras finales cortitas de Jorge en el sur, Claudia en el norte y también de Carlos María Vera, que lo estoy viendo si está todavía, en el este. Y cerramos, Hugo, porque se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo en este primer programa que es muy interesante, Víctor. Bueno, gracias. Por favor, Jorge. Sí, más que nada, agrego un comentario pequeño a lo que decía el gobernador, en lo cual estoy 100% de acuerdo. La descentralización no es un querer, es un deber. El país no puede seguir con una centralización de recursos, de poder, de instituciones en la capital y en el departamento central. Tiene que salir al interior o si no seguiremos en el subdesarrollo. Creo que es un tema para debatirlo con más tiempo en otro programa. Saludos a los compañeros. Claudia, por favor. Y bueno, nosotros también aquí en el norte anhelamos la descentralización. Lastimosamente en este momento tenemos un gobernador ausente. Así que no sabemos cómo podría darse esa gestión de parte de un gobernador que actualmente está en reposo porque tiene ciertos problemas de salud que se podrían agravar en el caso de que sea portador de la enfermedad COVID-19. Con decirles de que tenemos aquí en el norte un gobernador al cual nosotros consideramos es un gobernador por delivery. Es lo que puedo decir en este momento. Ya vamos a dejar para otras emisiones hablar un poco de la realidad que nosotros tenemos aquí en el departamento de Concepción. En estos días de enfrentamiento de la Fuerza de Tarea Conjunta con el EPP, el gobernador prácticamente no participó de ciertas situaciones, por lo que está el más radicado hacia la capital del país. Muy bien, es que está de moda el delivery, no criticar. Es la nueva tendencia. Por eso, es la nueva tendencia y tenemos nosotros aquí un gobernador por delivery. Ustedes deben estar, los concesioneros como siempre innovadores, están en la nueva onda, en el avant-garde que se llama gobernar por delivery. Y bueno, por último, le dejo a Carlos María y ya chao ahí después. Carlos María. Sí, doctor, para cerrar, en la línea de lo que señalaban precedentemente los compañeros, ¿verdad? En cuanto a la descentralización, les recuerdo que el doctor Roberto González Báez es el presidente del Consejo de Gobernadores del Paraguay, y él desde el primer día de su gobierno viene insistiendo de manera entusiasta, de manera enérgica,
que hay que apostar a la verdadera descentralización. De hecho, esa es una prescripción constitucional, ¿verdad? Porque nuestro Estado, en teoría, en el reino de la teoría, es un Estado descentralizado, pero lamentablemente en el terreno práctico, realmente aquella enunciación constitucional dista muchísimo de la realidad. Y por otro, para terminar, esperemos que mañana la gente guarde realmente el cumplimiento de los protocolos sanitarios, porque si no pasa aquello, el temor de los médicos es que probablemente vamos a tener muchísimos casos de coronavirus en los próximos días si la gente mañana no respeta realmente las normas sanitarias. Más allá de la indignación que está generando, repito, la indolencia del gobierno hacia Ciudad del Este y de todo el Alto Paraná. Un gusto compartir con ustedes. Que tengan muy buenas noches. ¿Me dan 10 segundos? Hugo. 10 segundos me dan. Sí, por favor, adelante, Cristian. Quiero contar una información muy grave que está pasando en el departamento del Caguazú. 12.100 escolares, la mayoría de comunidades indígenas, quedan sin la distribución del alimento escolar. ¿Por qué? Porque el gobierno departamental realizó una adjudicación irregular y Contrataciones Públicas suspendió todo el proceso y ahora 12.100 niños y niñas quedan sin alimento escolar. Las irregularidades no solamente ocurren en Asunción, en el Parlamento y en el Estado Central, ocurren en todos los niveles de gobierno. Y eso se llama democracia, la corrupción es democrática, llega a todos los rincones de la patria. Bueno, y por último, Hugo, tu comentario final, por favor. Sí, por favor. A los compañeros, gracias por compartir con nosotros. Ha sido una experiencia maravillosa tener esta visión del país desde la visión de cada uno de ustedes que vive el día a día y siente el temor y siente también la esperanza de su gente, de esa gente que comparte con ustedes el día a día. Yo estoy muy contento porque lo que habíamos hablado, Víctor, de que la cuestión de la descentralización es el próximo gran debate nacional, parece que tiene posibilidades de darse y no es una cuestión que se deba tomar como una especie de pelea en contra de Asunción, sino como una realidad necesaria porque el país ya se ha desarrollado de tal forma que necesita ceder ante la realidad de que hay centros que ya están maduros para decidir cómo y en qué momento van a desarrollar la seguridad, la educación y van a invertir en infraestructura para mejorar la calidad de vida de su gente. Es todo, Víctor, y gracias, compañero. Gracias. Editorial final. Asunción ya no es la madre de las ciudades. La calidad de la gestión del poder político central de la República Unitaria es muy mala. Tampoco podría ser un padre. Para eso debía haber sido un buen proveedor y Asunción no es. Engendró a varios hijos, los dejó crecer a su suerte, los reconoció en la partida de nacimiento, pero luego se los abandonó. Esto se ve mucho más en este momento pandémico de recesión económica y de crisis sanitaria. Y la nueva crisis, la nueva pandemia es la del hambre. Y como dice Betinho, el sociólogo brasileño, quien tiene hambre, tiene prisa. Y digo en portugués en honor a los compañeros del Este, quien tem fome, tem presa. Buenas noches.